Gracias, Marco. Ahora tomo la palabra Manuel Ollé, CC, que nos va a trasladar cuáles son esos aspectos que parece que son contradictorios con el derecho internacional desde esa reforma en España de la Ley de Jurisdicción Universal. Buenas noches, muchas gracias a CEDAR por haberme invitado y desde luego por estar aquí una vez más en Las Palmas y reencontrarme con compañeros y con gente que hemos trabajado durante tantos años, aparte de Enrique de Santiago en Madrid, pero gente aquí como Inés Miranda en diferentes querellas y en el caso concreto del Sáhara. Yo voy a tratar de transmitir un poco el por qué entendemos que la ley o la reforma de la Ley de Justicia Universal es una ley absurda, es contraria a la Constitución española, es contraria al derecho internacional y desde luego es una ley nefasta no solo para España sino también para la comunidad internacional. Todos ustedes saben, lo conocen y habrán oído desde hace tiempo cuando en España se empezó a enjuiciar, a investigar el caso Pinochet, el caso Argentina, que fueron los primeros, y probablemente se preguntarían el por qué España podía enjuiciar esos crímenes que habían sido cometidos fuera de las fronteras españolas. ¿Por qué España podía intervenir ante situaciones y ante crímenes que se habían cometido, como digo, fuera de España? Y es gracias al principio de justicia universal. Es un principio que permite los crímenes más graves, los crímenes más horrendos, los crímenes que afectan a toda la comunidad internacional, poderlos perseguir cuando no son perseguidos en los lugares donde se han cometido. Y creo que para entender un poco qué es lo que ha pasado con la justicia universal, habría que hacer, aunque sea telegráficamente, una evolución de la misma. Nuestra legislación desde 1985, incluso antes, contempla este principio. ¿Y por qué no había existido nunca problemas en la aplicación del mismo? Porque hasta el año 1996 se aplicaba fundamentalmente a delitos de tráfico de droga, de corrupción, de prostitución, de falsificación de moneda. Todos recordamos cuando se falsificaban las pesetas, o más que las pesetas, los billetes que existían entonces. Y el punto de inflexión es en 1996 con la detención de Pinochet, cuando se inicia el procedimiento contra los responsables de la dictadura militar, tanto chilena como argentina. Y ya ahí el delito cambia, no son delitos como los que acabo de decir, sino que son crímenes internacionales, crímenes de genocidio, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, de tortura, de desaparición forzada y tantos otros. Y a partir de ahí España afortunadamente se suma al sistema internacional de los derechos humanos, al desarrollo del derecho penal internacional, y empieza a reconocer lo que es un auténtico derecho humano, que es el derecho a la reparación que tienen todas y cada una de las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos, y empieza a otorgarles la tutela judicial, es decir, a poder ser enjuiciados esos responsables que no lo habían sido hecho en el lugar donde se habían cometido los crímenes. Y todos estos crímenes tenían un denominador común. En primer lugar, permanecían todos en la más absoluta e intolerable impunidad. En segundo lugar, afectaban directamente al corazón de los derechos humanos. Y en tercer lugar, tenían un marcado carácter político. Carácter político porque estos crímenes no se cometían, no eran crímenes ordinarios. El Estado de los diferentes países, de jure, de facto, de cualquier forma, en cualquier forma de autoría o de participación, había intervenido en los mismos. Y a partir de ahí se fueron sumando otros casos, el caso Guatemala, el caso El Salvador, y especialmente los que llevaron a ir modificando poco a poco y a ir minando la Ley de Justicia Universal, el caso Sáhara, Guantánamo, vuelos de la FIA, Couso, Tíbet, Falun Gong y Gaza, de los que luego hablará Enrique. Estos casos es lo mismo, es decir, que empezaban a afectar a países como China, Israel y Estados Unidos. Estos países, lógicamente, empezaban a temblar y empezaban a decir que por qué en España se empezaban a enjuiciar estos crímenes cuando ellos no lo estaban haciendo. Hasta aquel entonces en España prácticamente no se había hablado, ¿no? Y sin la práctica, no había ninguna resolución que hubiera hablado nunca qué era el crimen de genocidio, qué era el crimen de lesa humanidad, qué era el derecho penal internacional y cómo se iba a aplicar. Yo recuerdo, y aquí está Enrique también de testigo, en el año 96, 97, 98, y como diría el Cholo Simeone, que hablar de fútbol aquí en Las Palmas, por lo que pasó recientemente, no creo que sea muy afortunado, pero yo creo que íbamos ganando, decía Cholo Simeone, partido a partido, nosotros en aquel entonces, recurso a recurso, papel a papel, que íbamos presentando diariamente en los juzgados.
Y se le fue demostrando que no era una injerencia en la soberanía de los Estados, que precisamente es una de las características del derecho penal internacional cuando se trata de proteger a los derechos humanos, es que ese derecho traspasa los lindajes de la soberanía estatal. Y fue en el año 2003 cuando llegó el caso Guatemala. Fue el primer intento de limitación de la justicia universal por parte de los magistrados del Tribunal Supremo. En el año 2003 también, en aquel entonces el gobierno publicó una ley, que era la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, que más allá de cooperar con la Corte, lo que se trataba era de limitar el principio de justicia universal. Los procedimientos iban avanzando y se iban haciendo grandes cosas en la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de estos crímenes. El primer intento ya serio fue en el año 2009, esa alianza, ese matrimonio que hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista para ir debilitando la Ley de Justicia Universal. Todos recordamos en el año 2009 cuando Zapatero en un viaje llegó a Israel, lo primero que le dijo Stavridis Indi en octubre del año 2009, en vez de decirle que yo creo que es lo más malo, por lo menos lo que ha hecho Inés Miranda conmigo cuando llego esta mañana al aeropuerto de Las Palmas, me ha hecho qué tal el viaje, ha llegado bien, no sé qué, lo primero que le dijo: muchas gracias, señor presidente, por haber limitado el principio de justicia universal. Y llegamos a la ley actual, a la ley de 2014, que, como decía antes, es contraria al derecho internacional y a la Constitución española. Y ahí parece que podíamos recordar a Julius Krishnan cuando decía que una palabra del legislador convierte en basura bibliotecas enteras de jurisprudencia. Y es lo que ha tratado de hacer el gobierno español. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, toda la comunidad internacional, no fue ningún juez español, sino que fue la comunidad internacional quien dijo que esos aberrantes crímenes de genocidio, lesa humanidad, etcétera, no podían quedar impunes y que la comunidad internacional debía de perseguirlos. Y a partir de ahí, lo que es importante es ver si el derecho internacional de los derechos humanos, como decía Francisco hace un momento con el caso español, que ahora está en Argentina, esas obligaciones internacionales y esos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, de las obligaciones que tienen todos los Estados cuando se encuentran ante crímenes de esta naturaleza, de juzgar, en su caso sancionar y de reparar, son cumplidos o no son cumplidos. Esta ley, por tanto, parece que inicialmente, y digo parece porque afortunadamente no está siendo así en la práctica, pretendía la derogación del principio de justicia universal y ha producido un efecto indeseado. Aquellos procedimientos, como por ejemplo el del Sáhara, que querían que se cerraran de forma automática, y otros que jamás se deberían de haber cerrado, como por ejemplo todo el tema del narcotráfico, ha sido un efecto perverso y contrario. Los que querían ser cerrados no se han cerrado, por lo menos hasta ahora, y los que deberían de seguir abiertos también están siendo cerrados, como los del narcotráfico. ¿Cuáles son las limitaciones que ha impuesto esta ley? Hemos pasado de un régimen abierto, porque estos crímenes, cuando se cometen, como he dicho antes, que son los más graves, no pueden ser sujetados a ningún vínculo de conexión. Se establece ahora unas limitaciones importantes. Y se establecen, por resumir, 3 requisitos. A partir de ahora solo se van a poder enjuiciar esos crímenes que hayan sido cometidos fuera de nuestras fronteras cuando el responsable sea español, lo cual es absolutamente innecesario, porque todos sabemos y conocemos que cualquier delito español cometido fuera de España también puede ser enjuiciado en España por virtud del principio de personalidad pasiva. Cuando el extranjero tenga residencia habitual en España. Y la pregunta que yo me hago, porque es perversa la ley también en ese sentido, hoy podría estar cualquier genocida, cualquier criminal de lesa humanidad penando en las canteras, en la marina, mañana disfrutando de las playas de esta magnífica isla, sin que cualquier autoridad, ni policial ni judicial, pudiera ponerle la mano encima, precisamente porque no tiene la residencia habitual, porque ha venido de vacaciones, porque ha venido a ver un partido de fútbol o porque ha venido a tomarse un café. En este sentido, otra de las características que establece la ley es destrozar la acusación popular. Todos estos procedimientos, y aquí estáis muchos que conocéis, por ejemplo, el caso del Sáhara, que se sigue ante el Juzgado Central, instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, si han salido adelante este y tantos otros, ha sido gracias al impulso de las acusaciones populares.
¿Qué posibilidades tienen las víctimas en sí mismas e individualmente, si no es gracias a la ayuda de estas asociaciones, de estas ONGs que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de seguir adelante? ¿Y qué confianza podemos tener en que permanezca el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal, cuando todos sabemos cómo funciona el fiscal o el Ministerio Fiscal aquí en España? El fiscal general da una orden y el último fiscal del último juzgado de paz del último pueblo de España cambiaría su criterio y obedecería al Ministerio Fiscal en aquella instrucción que verdaderamente le diera. Y en segundo lugar, si hay una institución que está reconocida, como tantas otras, pero en materia de justicia, no solo el jurado, sino la acusación popular, está reconocida, como digo, en el artículo 125 de la Constitución española. Estos nexos que establece la nueva ley de justicia universal para cada delito los establece de una forma u otra, de forma acumulativa, de forma alternativa, pero de alguna forma lo está haciendo que va a ser prácticamente imposible que se pudieran aplicar. Y lo que es lamentable, que establece víctimas de primera y víctimas de segunda, cuando la dignidad de las víctimas intrínsecamente y ontológicamente siempre es la misma. Yo me pregunto por qué una víctima de un genocidio saharaui no puede ser perseguido el autor que lo haya cometido ante los tribunales españoles y por qué la víctima española que haya sido víctima de un delito de terrorismo sí pueda ser perseguida. Dicho de otra forma, por el mero hecho de ser nacional se podrían perseguir a las víctimas del terrorismo, pero por el mero hecho de ser nacional no se puede perseguir ni a Yacuría, en el caso de El Salvador, ni a tantos españoles que han sido víctimas de genocidio, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de tortura o de desaparición forzada de personas, como el caso Couso y tantos otros. Lo que evidencia, sin lugar a duda, una discriminación desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva que todos tenemos. Y lo que es peor, y aquí estáis muchos militantes, como digo yo, y activistas de derechos humanos. Pobre del militar que en una misión de paz o la misión que sea se vaya fuera de España, del periodista, del médico, del enfermero, de la enfermera, del defensor de derechos humanos, del diplomático, del trabajador, del empresario o de quien sea, que como sea una víctima de estos tipos de delitos fuera de nuestro país, España le va a dar la espalda y no le va a amparar en esa tutela judicial efectiva. ¿Y por qué digo que es contraria no solo a la Constitución española, sino al derecho internacional? En primer lugar, porque la ley olvida deliberadamente que no es un principio de creación nacional, que no es un principio que se han inventado 4 jueces, 4 abogados y 4 fiscales, sino que es un principio derivado del derecho internacional. Y sus orígenes son largos, por allá por el siglo XVI, XVII, con el crimen de piratería, que sería largo de explicar. Hay muchas jurisdicciones como la española, mejor dicho, legislaciones, como la española, que contemplan el principio de justicia universal. Y la práctica interna de muchos estados que también están realizando el ejercicio de la jurisdicción universal, precisamente porque entienden que es un auténtico principio de derecho internacional. No nos olvidemos que la justicia universal forma parte del derecho penal internacional y precisamente es un vehículo tan legítimo como cualquier otro para erradicar, o mejor dicho, para perseguir la comisión de crímenes internacionales. Olvida la reforma deliberadamente que no está basado en un interés nacional, sino que es un interés supranacional. Cuando se comete un delito de estas características, queda afectada toda la comunidad internacional. Está olvidando también la reforma, que es la comunidad internacional la que ha dicho que ya hay que poner fin, impunidad, y hay que desterrar la impunidad de estos crímenes y que, por tanto, el Estado que ejerce la jurisdicción universal lo está haciendo precisamente por ese consenso de la comunidad internacional en representación de toda la comunidad internacional. Está olvidando la nueva ley que este principio posibilita el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves, que no es un principio egoísta, sino que es un principio solidario, como está pasando en Argentina, como exponía muy bien Francisco González hace un minuto. Está negando, dicho de otra forma, que la finalidad última y que la grandeza de este principio es combatir la impunidad de los responsables genocidas del pueblo saharaui, del caso Couso, del caso El Salvador, del caso Guatemala y de tantos otros. Y lo que es peor,
ignora deliberadamente la naturaleza de estos crímenes. Estos crímenes no es como un hurto que se pueda producir aquí en esta calle o en este lugar. Son crímenes que tienen una naturaleza especial y un especial carácter que se llama el carácter de jus cogens. Y este carácter de jus cogens que lo impone, ya se lo ha dicho el derecho internacional, tanto el convencional como el consuetudinario, significa que hay una serie de obligaciones erga omnes. Esas obligaciones para todos los estados. Y lo digo porque cuando se comete un crimen de estas características se están lesionando los bienes jurídicos más importantes que afectan a toda la comunidad internacional: la paz, la seguridad, el bienestar, además de los bienes jurídicos individuales. Cuando se comete un genocidio todos quedamos afectados, y por supuesto también la víctima que ha sufrido, que ha sido asesinada o que ha sido desaparecida. Por eso decimos que estos crímenes afectan a toda la comunidad internacional y que además determina, y es lo que hay que exigir, como muy bien decía Francisco hace un momento, la responsabilidad penal individual. Si España cometió un crimen, si Marruecos cometió el crimen contra el Sáhara, no lo comete un ente abstracto, sino que lo cometen determinadas personas con nombres y apellidos. Y esas personas que son los autores de los crímenes es los que hay que llevar ante las autoridades judiciales para que procedan al enjuiciamiento de los mismos. No nos olvidemos, como decía antes, que son delitos eminentemente políticos, que aparece el Estado de una forma o de otra. Y lo que decía antes del carácter de jus cogens es absolutamente, yo creo, recordarlo, es imprescindible recordarlo, porque es como una moneda. Por un lado estaría el jus cogens y por otro lado las obligaciones que impone ese delito de jus cogens en la persecución. Primero, como muy bien decía Francisco, la imprescriptibilidad. En segundo lugar, la exclusión de la impunidad y de la inmunidad, que está tanto de moda también en España por razones de sucesiones, etcétera, de los jefes del Estado. La improcedencia de la audiencia debida. La aplicación de la justicia universal y, muy especialmente, la persecución de esos crímenes con independencia de lo que digan los Estados. Y esas obligaciones, y no me lo estoy inventando yo, que hay muchos personas desde hace siglos, no, pero por lo menos desde hace un siglo que establecieron las características de estos crímenes, son obligaciones que vinculan a todos los ciudadanos del mundo. Y en este sentido es importante lo que dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional dice que es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales. Si hoy nosotros decimos que el cuerpo penal más avanzado en el ámbito del derecho penal internacional es el Estatuto de la Corte Penal Internacional y que además es la ratificación y la consolidación de la costumbre internacional, el mensaje que está diciendo ese estatuto es que es obligación de todos los Estados, no solo de los Estados firmantes, sino de todos los Estados de la comunidad internacional. Y no se olvide que además, desde 1950, con la consolidación de los principios de Nuremberg, como decía antes, hay una obligación tácita y también expresa en la persecución de los mismos. Esta ley también, como decía antes, es contraria al derecho internacional, porque va en contra de los diferentes tratados internacionales de los que traen causa todos y cada uno de los delitos. A lo mejor se puede discutir si el genocidio establece una obligación en la justicia universal, si está obligando, o mejor dicho, está imponiendo que el presunto responsable esté aquí, que haya una víctima nacional o que haya lo que sea. A lo mejor se puede discutir, sino para facilitar las mismas y desde luego sobre todo teniendo muy especialmente los bienes jurídicos protegidos por estos crímenes. Y creo que debemos de explorar también cómo poner este instrumento al servicio de la Corte Penal Internacional. Yo muchas veces me pregunto, con los jueces y fiscales preparados en materia de derecho penal internacional que hay en España, ¿por qué no se crea una especie de sección de la Corte Penal Internacional que España, por ejemplo, pueda ayudar a esa Corte Penal Internacional? Y desde luego, como no quiero ser pesimista, creo que estoy llegando al límite de mi tiempo, voy a acabar leyéndoles una poesía. Es una poesía de una niña de 10 años que se la encontró la juez Yasmín Barrio el día que leyó la sentencia al terminar. En su estrado alguien se debió de acercar y le dejó el papelito. Y es una poesía que yo creo que viene muy bien al caso de lo que estamos aquí.
más de 40, 50 años reclamando a las víctimas del genocidio guatemalteco que se hiciera justicia por aquellas víctimas que habían perdido la dignidad. Y esta poesía, la niña va contando cómo han ido superando las trabas, cómo aquí también las hemos ido superando y que yo estoy seguro que las vamos a seguir soslayando y llevando a buen puerto todos y cada uno de los procedimientos. Y dice esta poesía, dice: hoy el cielo se viste de blanco justicia y de azul dignidad. Hoy podemos izar la bandera al viento con libertad. 80 años de condena no compensan miles y miles de años, pero sí cuentan, sí van. Al final a alguien se juzga responsable, se le condena, al mayor ángel negro de Lucifer. Quizá verá frente al espejo del infierno su rostro bestial, sus caballos rojos y negros demonios, jineteando en el fango de su alma. Hoy el cielo se llena de lluvia, con las lágrimas de los muertos, de los desaparecidos, de los desterrados, de los exiliados. Agua fresca con olor a justicia, a respeto, a dignidad, aunque sean en las botas. Hoy, 10 de mayo, muchas madres dormirán finalmente en paz, aunque sea por una noche, entre ellas la mía. Hoy, este laurel ha sido su mayor regalo. Hoy, solo por hoy, pues en este país no se puede ver el mañana, pues aún no se sabe lo que el mal nos depara. Hoy la letra de nuestro himno se canta con libertad. Nada más y gracias por su atención.